En nombre de Jesús te lo pedimos y decimos amén. Muy bien. Hemos estado viendo esta hermosa frase de veras, ¿verdad? Esa que encontramos en ese versículo 28 del capítulo 8 de Romanos. Es hermosa. Todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Lo hemos estado viendo. Hemos visto cómo las cosas buenas ayudan, las cosas malas. Hemos visto cómo todo eso, lo que trae a cada uno de nosotros, a cada uno de los hijos, es una seguridad. La seguridad de que no importa lo que pase, de alguna manera Dios va a hacer que todo funcione para nuestro bien eterno. Y eso nos ayuda a caminar seguros, especialmente en el mundo que vivimos, ¿verdad? Es un mundo tan lleno de inseguridad. Pero vimos, ¿verdad? Hemos estado viendo de que esa promesa no es para cualquiera. No cualquier persona se puede adueñar de esa promesa que el Señor ha hecho, sino que Él mismo, el apóstol, especifica que eso es para los que aman a Dios. Para ellos es que todas las cosas funcionan para bien. Ahora, hablamos un poquito de quién es esto, ¿verdad? De los que aman a Dios. No es un amor simplemente sentimental, sino de que dimos algunas cosas prácticas. Los que aman a Dios son los que tienen anhelo por glorificarlo. Los que aman a Dios son los que aman su palabra, porque ahí vemos su autoridad. Los que aman a Dios son aquellos que constantemente buscan comunión con Dios. Así como usted. Ve, eso es lo que está haciendo aquí usted. Está buscando tener comunión con el Señor. Los que anhelan adorarlo. Ese es el propósito. Ya hemos visto, ¿verdad?, que los falsos seguidores no se interesaban en adorar al Señor. Pero aquellos que le han reconocido como Dios quieren adorarlo. Quieren mostrarle, ¿verdad?, que Él es Dios y no nosotros. Y que hay un deleite en nosotros venir delante de Él. Pero si hay un ingrediente que sobrepasa todas estas cosas, es que los que aman a Dios se identifican porque son los que quieren obedecerlo. Ahí se encierra todo. Obviamente, ¿verdad? Como hijos entendemos de que no le obedecemos como nosotros quisiéramos. Eso se entiende. ¿Por qué? Porque todavía está esta carne con nosotros. Hay una lucha. Pero para los que han estado, también nos hemos dado cuenta que precisamente la presencia de la lucha es porque somos hijos de Dios. Porque ahora hay un espíritu que mora en nosotros. Ahora somos nosotros los regenerados, dice la palabra. Pero es por ese espíritu que ha venido a residir en nuestros corazones. Eso es lo que hace la diferencia del cristianismo a cualquier otra religión. Es Dios viniendo a habitar en medio de su pueblo. Nadie se puede jactar de eso. Eso es un privilegio para nosotros. Cuando somos entonces regenerados, a base de que su Espíritu Santo mora en nosotros, a base de que su Espíritu es una realidad en nuestras vidas, cada vez que le fallamos, el Hijo de Dios responde con tristeza. No se puede evitar. ¿Por qué? Porque se ha quebrantado el mandamiento del Padre que nos ama. El que no es regenerado no va a querer, no va a sentir dolor por haber quebrantado los mandamientos de su Padre. ¿Por qué? Porque Él no es su Padre. No hay dolor. Al contrario, vimos, ¿verdad? Como por ejemplo en Éxodo capítulo 20, el versículo 5, que no aman al Padre. Al contrario, el escritor dice que lo aborrecen. Y nos dimos cuenta, ¿verdad? Hablamos eso, de que Dios o la Biblia, en su palabra vemos que Dios divide o separa a las personas en dos grupos. Los que aman a Dios y los que le aborrecen. Ahora, para las personas que no han sido regeneradas, las que no son salvas, se les hace difícil verse como personas que aborrecen a Dios. La palabra se oye un poco fuerte, pero en la misma palabra encontramos que esa es la realidad. Dice que hay muchos que con su boca profesan a Dios, pero con sus hechos
lo niegan. Negar a Dios es darle la espalda, y no hay cosa peor que alguien le haga a usted que le dé la espalda. Es una ofensa. En el ámbito espiritual es peor. Entonces, volvemos a caer de que o están los que aman a Dios o los que aborrecen a Dios. Y sabe que cuando investigaba esto, para quienes se les hace más difícil comprender que pueden ser aborrecedores de Dios, son las personas religiosas. Porque ahora tienen una religión, algo que los hace opacar o de alguna manera engañarse de que las cosas que están haciendo las hacen bien. Pero cuando nos vamos a la palabra, algo que define esta relación amor-odio con Dios, obviamente, ¿verdad? Lo podemos ver que es la obediencia a su palabra. Ahí se destaca todo. No es como dije, no es una relación sentimental. No es Diosito lindo, no, Él ha sido muy específico en la manera como nosotros tenemos que obedecerle. A los que aman entonces, a los que aman a Dios, a los que guardan sus mandamientos, a esos son los que Dios le ha hecho promesas. Los hijos de Dios, aunque no guardemos la palabra al 100%, pero esa es nuestra meta, ¿verdad que sí? Esa es nuestra meta, siempre en esa dirección es la que nosotros vamos. Ahora, tiene que salir la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo entonces una persona que no ama a Dios, una persona que odia a Dios, cómo entonces puede ahora salir de ese odio y entrar entonces con el grupo de los que aman a Dios? Cómo una persona que está muerta en delitos y pecado puede entonces ahora decir, yo amo a Dios. Y eso es lo que encontramos, lo maravilloso en este versículo. La respuesta la encontramos ahí en ese versículo 28 que hemos estado viendo. ¿Tiene abierta su Biblia? Vamos a leer el versículo 28 al 30. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ahí está la respuesta. Para que una persona pueda dejar de odiar a Dios y ahora amarlo, dice el versículo 28, que tiene que ser llamado por Él mismo. Tiene que ser llamado por Dios. Y es lo que dice, mire el versículo 28, a los que son llamados conforme a su propósito. Esto en verdad es grandioso, hermano, si usted lo empieza a analizar. O se lo analiza, podríamos decir que ahí es donde nosotros vemos la iniciativa divina. Es desde ahí, de esa iniciativa, donde literalmente comienza, podríamos decir, nuestra transformación. Porque no es que un día, ¿verdad? Nosotros después de toda nuestra vida odiar a Dios con nuestros hechos, no es que un día simplemente nosotros venimos y decidimos amarlo. No se podía. ¿Por qué? Por una naturaleza caída. Esa naturaleza caída lo hacía imposible. Estábamos muertos para poder entender las cosas de Dios. ¿Qué fue lo que ocurre entonces? Dios tiene que intervenir en nuestra propia o en nuestra pobre vida. Tiene que hacer algo. Tiene que hacerse presente. Es lo que algunos le llaman el llamado irresistible de Dios. Él tuvo que despertar algo. Literalmente el escritor dice que Él tuvo que darnos vida para poder entender esto. Me gusta, ¿verdad? Y lo hemos visto que el apóstol Juan pone esto de una manera tan sencilla, pero al mismo tiempo tan profunda. ¿Se acuerda? Ahí en 1 de Juan 5:19. El apóstol dice, le amamos porque Él, ¿qué?
Nos amó primero. La única manera entonces que nosotros podemos amar a Dios es que Él nos ame primero. Quiere decir entonces de que Dios de alguna manera cuando nos amó primero también puso amor para que nosotros pudiésemos amarle a Él. Eso fue lo que hizo. Antes lo odiábamos, pero ahora hay un amor hacia Él, pero Él mismo lo tiene que sembrar. Ahora, con eso en mente, quiero leer un versículo que es muy, muy conocido. Yo creo que esto nos va a dar un poquito más aclaración a todo esto. Ahí en Mateo 22, 14, ahí es donde está la parábola de la fiesta de las bodas. Versículo 14 también ya lo conocen. Dice, porque muchos son los llamados, ¿se acuerda? Y pocos los escogidos. De acuerdo a la parábola, lo que la parábola está hablando o lo que está haciendo aquí es un llamado a las personas para que vengan al Señor. Y el término en esta parábola, aquí también en Mateo, en los evangelios, lo que está ocurriendo es un llamado externo, podríamos decirlo. Es un llamado para todos. Es una invitación a que vengan al Señor. Así nada más. Y en ese llamado podemos decir que muchas personas lo han escuchado. Algunas veces nosotros se lo hemos hecho, ¿verdad? Algunas personas. Muchos experimentan este llamado externo. Pero lo que dice aquí la palabra es de que son pocos los elegidos o aquellos que vienen a experimentar ahora no un llamado externo, no un llamado general, sino un llamado directo al corazón, un llamado interno. Bueno, por sí la Biblia ya nos ha dicho, ¿verdad?, de que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna y pocos, dice la palabra, que son los que lo hallan. El punto, ¿verdad? Lo que yo solo quiero que vea es que aquí en Mateo el llamado no, es simplemente un llamado común, un llamado general, un llamado para que todos lo escuchen, porque lo tienen que escuchar. No lo quiero confundir, pero ese mismo llamado, a pesar de que el Señor ha escogido y conoce quiénes son los que son salvos, el rechazo de ese llamado también los va a condenar. Tremendo. Pero mira que ocurre un cambio cuando nosotros nos vamos a las epístolas. El llamado en las epístolas ya no es solo un llamado externo, sino que ahora empieza a ser algo ya más personal, algo ya más íntimo. Es un llamado literalmente al corazón. Y yo creo es que la diferencia en el llamado externo es de que cualquiera lo puede escuchar, pero el llamado al escogido, valga la redundancia, el único que lo va a entender es Él, porque ahora el llamado ya es al corazón. Ya ahora entonces Dios hace un llamado que primero porque lo ha elegido, ahora entonces empieza a trabajar con Él y lo transforma para después entonces redimirlo o salvarlo. Y lo entendemos, ¿verdad? Aunque la palabra dice de que la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra viene por el oír, no viene por ver. Aunque la fe viene por el oír la palabra, tenemos entendido de que no todos creen. ¿Verdad que no? No. Pero no deja de existir la realidad que la única manera como viene la fe es por el oír la palabra. Por eso nuestro énfasis debe de ser siempre la palabra. Por encima de nuestro testimonio, ¿verdad? El que se llama el testimonio personal. Pero aún con todo eso, los únicos que van a creer son aquellos que reciban ese llamado íntimo. Y es lo que entonces la palabra viene o identifica como el llamado eficaz. Porque cuando Jesús llama a aquellos o Dios llama a aquellos que Él ha escogido, no falla. ¿Se acuerda con Mateo? Sígueme. Y lo siguió.
Así fue de sencillo. Ahora, si volvemos, mire, ahí en Romanos 8, el versículo 30, ahí lo vemos. Claro, dice, a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y esa es la obra interna que solo Dios puede hacer. Nadie más. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que aquellos, dice, los que conforme a su propósito son llamados, no son aquellos que reciben ese llamado externo nada más, sino aquellos que de alguna manera su corazón ha sido quebrantado. Algo hizo ese llamado. Porque esos, dice en el versículo 30, esos que han sido llamados son, dice Pablo, los que van a ser también glorificados. En otras palabras, esos que han sido llamados de una manera interna son los que van a llegar hasta la meta final, los que van a ser glorificados. Quiero darle un anticipo nada más, un pequeño anticipo de lo que conlleva este llamado. Hay algo que nos dice allá Romanos, capítulo 9, el versículo 11. Una historia también muy conocida, y ahí es cuando Pablo está hablando de Jacob y Esaú. Versículo 11, ahí en Romanos 9, hablando de ellos, dice que no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ni siquiera habían nacido estas personas, o no habían conocido lo que era el bien y el mal. Y desde ahí ya Dios había hecho un llamado, y desde ahí Él ya había hecho una elección. Con eso entonces vemos, ¿verdad?, de que tiene razón lo que dice lo que dice la misma palabra, que de la única razón, de la única manera que nosotros podemos venir a Cristo, podríamos ponerlo de esta manera, es porque Él ya vino a nosotros. Él es el que hace que funcione, por decir así, todo el asunto. Él es la única razón por la que nosotros podemos responder positivamente a ese llamado, porque Él ya de antemano podríamos decir que comenzó o inició la salvación en nuestros corazones. No es casualidad que yo no sé cómo ha sido su vida, pero que a veces, ¿verdad?, de alguna manera nos ha traído las cosas de Dios. O a veces, no todo el tiempo, pero algo ha estado ahí presente. Y llega el momento, ¿verdad?, cuando entonces Dios empieza a desarrollar el plan que tiene con cada uno de nosotros. Vemos entonces de que la salvación no es algo para nada de nosotros. Él la inicia y Él también la culmina. Porque no tenemos ni siquiera ni la capacidad para recibir la salvación, ni la capacidad tampoco para mantenerla. Dios nos llama, Él nos justifica y por último también nos va a glorificar. Hay personas que tienen problemas con este asunto de la predestinación. ¿Cómo es que Dios puede elegir? Pero está en los versículos. Aquí lo estamos viendo. Sí entiendo, es difícil explicarla o incluso es difícil entenderla, pero no podemos negarla. Aquí está presente. Él nos llamó. Le doy un ejemplo tan sencillo, aunque hay muchos. Mire, Primera de Corintios, o yo se lo leo. ¿Cómo comienza Primera de Corintios capítulo 1? Me encanta esto, sencillo. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Bueno, alguien podría decir, bueno, hermano, el apóstol Pablo, él vino por su cuenta. No. Porque incluso cuando empezamos a analizar o a examinar la conversión del apóstol Pablo, ¿qué dice la palabra? Él iba rumbo a Damasco y no iba con buenas intenciones. Él iba a matar cristianos. Ya había recibido incluso hasta orden. Pero es maravilloso de que entonces Pablo no vino de manera voluntaria al Señor.
Él incluso dice de que fue puesto al ministerio, fue ordenado al ministerio. Como quien dice, o quieres o quieres. Un llamado supremo. ¿Por qué no? El llamado también es para todo hijo de Dios de esa manera. El Señor Jesús se lo dijo a los apóstoles. Hasta donde yo sé, parafraseando, ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a vosotros. Eso aplica para todo hijo de Dios, no necesariamente para aquellos que tienen ministerio. Ese es un llamado hermoso. Mire que si seguimos ahí en 1 Corintios capítulo 1, el versículo 2, prueba lo que le estoy diciendo. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Un llamado. ¿De quién el llamado? Del mismo Dios. Ve el versículo 24, si tiene ahí 1 Corintios 1. Dice que para los llamados, no importa que sean judíos o griegos, para esos llamados, Cristo, estoy parafraseando el versículo, para ellos, Cristo dice que es el poder y la sabiduría de Dios. Para los no llamados, Pablo dice de que es piedra de tropiezo. Pero para que esto ocurra, tiene que haber un llamado directamente del Señor. Pero el llamado lo vemos a través de todas las epístolas. O mucho lo encontramos en la palabra. Por ejemplo, mire, Efesios 1:11. Dice el escritor, dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Otra vez esa palabra, predestinados. Alguien dijo desde antes que ni siquiera existiera la idea del mundo en el corazón de Dios, ya Él nos había llamado. Ya Él nos había escogido. Filipenses 3 lo llama el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo también lo llama la carrera. Y él dice que él fue asido, fue tomado a correr esa carrera. Fue tomado. ¡Qué maravilloso! Y es maravilloso en verdad ver ese concepto en acción, especialmente en la iglesia. Me gusta a mí que Primera de Tesalonicenses, una iglesia con tremendos privilegios, muy elogiada en la palabra, la iglesia de Tesalónica. Oiga lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Eso a mí me encanta. No a menudo, pero de vez en cuando se me han acercado las personas y me han dicho, yo creo que mi esposo habló con usted, ¿verdad? Después de predicar. O viceversa. ¿Verdad que mi esposa le dijo algo? ¿Por qué? Porque escucharon una palabra que les llegó tan directa. Me encanta. Me encanta porque sé entonces que Dios está tratando con nosotros. Pero esto es lo maravilloso de lo que está diciendo el escritor. Hay personas que van a quejarse o cuestionar todo o la mayor parte de las cosas de la palabra. Y sin embargo hay algunos o muchos que la van a recibir como lo que es, la palabra de Dios. Y aquello los va a mover, acercarse más a Dios. Pero ¿quién lo hace? Dios lo sigue haciendo. Aún en medio nuestro podemos ver que el llamado íntimo, personal, interno, sigue en efecto. Por lo que dijimos, conoce al Señor a los que son suyos, indicando que no todos lo son. ¿Se acuerda lo que ocurrió con Lidia? Aquella mujer llamada Lidia en el libro de los Hechos, el capítulo 16, el versículo 14.
Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor, estaba oyendo a Pablo que estaba predicando, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es interesante que Lidia no estaba sola, ya habían otras personas que también estaban escuchando el mismo mensaje que estaba escuchando Lidia. Pero entonces ahora Dios tuvo que llamarle la atención. Le plació a él escoger a Lidia e hizo que ella pusiera atención a aquella palabra. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Dios estaba moviendo algo en el corazón de esta mujer para que ella creyera esa palabra. Dios todavía sigue interviniendo. Ahora, ¿por qué estoy hablando tanto de esto, del llamado? Que el llamado es algo que viene de Dios. Para nosotros como hijos de Dios, yo creo que eso debería de ser súper importante. Porque entonces podemos descansar en que no fuimos nosotros los que escogimos a Dios. Recordando que nosotros somos personas muy inseguras, vulnerables, emocionales. Un día estamos en las nubes y otro día ni nos ven, ¿verdad? Pero así somos. Somos tan indecisos muchas veces en las cosas que, valga la redundancia, que decidimos. Un día vemos algo como lo mejor y otro día, no creo. Es maravilloso entonces cuando pensamos en que esto de la salvación, esto del llamado, comenzó siempre en el corazón de Dios. Eso trae entonces una suma seguridad a nuestros corazones. Él nos llamó, porque fuimos llamados antes de la fundación del mundo, antes de que todo este asunto comenzara. Él nos llamó. Nos ayuda entonces a recordar de que si Él nos llamó, podemos tener toda la seguridad que también Él nos va a glorificar. Que es la última fase, ¿verdad?, de todo este asunto. Ahora entonces, yo creo, ¿verdad?, al menos conmigo ha pasado. Si volvemos ahora a nuestro versículo, Romanos 8:28, yo creo que ahora está teniendo más sentido. Ahora que podemos ver que aquí con este versículo nos está diciendo que no hay pérdida. ¿Para quiénes? Para los que aman a Dios. Para ellos entonces es de que todas las cosas van a cooperar para bien. A los que Dios llamó. Ahora, ¿para qué los llamó? Porque tiene que haber, ¿verdad?, un propósito. El versículo 29 nos lo da, mire, dice, nos llamó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Podríamos decir entonces esto, es ahí donde el Hijo de Dios va a estar completo. Esa es la última fase, por decirlo así. Y como es hasta ahí, entonces, donde el Hijo de Dios va a estar completo, cuando esté hecho a la imagen del mismo Señor Jesús. Tiene razón entonces Pablo cuando dice que aquel que comenzó la obra en usted, ¿él la va a qué? Él la va a terminar. No hay temor. Es por eso, ¿verdad?, que entonces tiene sentido cuando escuchamos al Señor Jesús decir, y todo el que el Padre me dé vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el que viene a mí, porque ha sido enviado por el Padre, no se va a perder. Estamos seguros en el Señor. Algo sencillo. ¿Cómo llega ese llamado? La palabra nos lo dice, ¿verdad? La fe viene por el oír. Obviamente es una combinación bien estrecha con el Espíritu Santo. Esa es el arma que el mismo Espíritu usa. Pero es la fe la que viene a despertar eso. Ahora, alguien preguntará, ¿puede alguna persona ser salvo sin haber escuchado la palabra?
Como algunos dicen, hay muchas personas que son salvos y ni siquiera lo saben. Bueno, hasta el momento no hay base bíblica que respalde eso. Pero sí la palabra nos da la tremenda seguridad que para poder nosotros recibir la fe salvadora y poder ver a Dios como nuestro Salvador a través del Señor Jesucristo, es solo por las Escrituras. Es solo por oír la palabra. Cuando se abre ese entendimiento en nosotros, es entonces cuando podemos comprender la verdad, recibir la verdad, y Jesús lo dijo. Y esa verdad nos hará ¿qué? Libres. Completamente. Y Dios entonces, Él hace todo eso, podríamos decir, sí es la obra del Padre a través del Señor Jesucristo, pero lo completa con el mismo Espíritu Santo. Es un trabajo perfecto, es un trabajo en unidad. Con razón Juan, el Señor Jesús lo dijo en Juan 16, hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él traerá convicción a los corazones. Para concluir, hay un punto más ahí en ese versículo 28. Y es que nosotros somos llamados conforme a su propósito. Y yo creo que eso es lo que podríamos llamar la fuente de la seguridad. Dios nos llama, hay un propósito, y ese propósito se tiene que cumplir. Y hasta que ese propósito se cumpla, entonces podrán ocurrir otras cosas. Porque ya sabemos, ¿verdad? Ya hemos hablado mucho de esto. Una, no podemos salvarnos por nosotros solos. Tampoco podemos mantener la salvación. Dios entonces tiene que invertir en todas esas fases para que entonces lleguemos hasta ese final, para que se cumpla el propósito del Señor. ¿Cuál propósito? Que seamos santos y sin mancha, como lo dice Efesios 1:4. El destino, entonces, para los que aman a Dios y los que son llamados conforme a su propósito, es la gloria. Es estar en su presencia. Y nadie, nos está diciendo Pablo aquí, que nadie puede detener eso. Por eso que el Señor dijo, ni el mismo infierno podrá detener su iglesia. Pero hay una frasecita que a mí me encanta también del apóstol Pablo. En ese versículo 28, el apóstol Pablo, inspirado por el mismo Espíritu. Mire cómo comienza él el versículo 28. Y él dice, y sabemos. O sea, esa es una tremenda seguridad. No hay duda en su mensaje. ¿Por qué lo sabe? Él lo sabe porque Dios mismo lo ha dicho, Dios mismo lo ha estipulado en su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero lo que Él ha dicho no pasará. Se tiene que cumplir. Por eso es que Pablo dice, y sabemos. Y sabemos. La palabra nos recuerda, amén, desde el Antiguo Testamento, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie de idea como nosotros, para que se arrepienta. No, eso es lo que trae la seguridad en nuestras vidas. Amén. Amén. Dios me lo bendiga.